Bueno, estuvimos viendo definición de logaritmo, ahora vamos a ver las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad me dice que el logaritmo en base b de 1 es siempre 0. ¿Por qué? Lo vimos en un ejemplo hace un ratito. Recordemos que el logaritmo en base b de un número es igual a c si y solo si b a la c es igual a 1. Esta es la definición, ¿sí? Entonces, ¿por qué número tengo que elevar a cualquier número b para que me dé 1? A 0. Entonces c es igual a 0. En esta propiedad, cuando tengo el logaritmo en base b de 1, siempre va a ser 0. Recordemos que b puede tomar cualquier valor positivo y distinto de 1. Logaritmo en base b de b es igual a 1. ¿Por qué? Porque b elevado a qué número me da b. Simplemente lo tengo que elevar a 1. Por lo tanto, cuando tengo, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 2, esto va a ser igual a 1. Vamos a ver qué pasa con el logaritmo de la multiplicación. El logaritmo en base b de una multiplicación de a por b, voy a poder separarlo en dos logaritmos. ¿De qué manera? Esto va a ser igual al logaritmo en base b de a más el logaritmo en base b de b. Fíjense que esta multiplicación pasó a ser más. Vamos a ver un ejemplo numérico. Tengo el logaritmo en base 3 de 3 por 9 y quiero aplicar la propiedad. ¿Cómo voy a aplicar? Esto va a ser logaritmo en base 3 de 3 más el logaritmo en base 3 de 9. Y ahí puedo resolver cada logaritmo por separado. Logaritmo en base 3 de 3, estoy frente a esta situación. Es 1, porque 3 a la 1 es 3. Más el logaritmo en base 3 de 9 es 2. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado da 9. Por lo tanto, este logaritmo es igual a 3. Recuerden que cuando yo planteo una propiedad, esta propiedad se tiene que cumplir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces veamos un ejemplo yendo de derecha a izquierda. Supónganse que yo tengo el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8. Y lo tengo que transformar en un único logaritmo. Esto lo voy a poder escribir como el logaritmo en base 2 de 4 por 8. ¿Por qué por 8? Porque la propiedad dice que esta suma la puedo transformar en un producto. Entonces esto va a ser igual al logaritmo en base 2 de 4 por 8 es 64. ¿Y 2 elevado a qué número da 64? Vamos a ver, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Por lo tanto, este logaritmo va a ser igual a 6. ¿Por qué? Porque 2 a la sexta da 64. Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora la división, ¿sí? La propiedad de la división. Si yo tengo el logaritmo en base b de a dividido b, va a ser lo mismo que el logaritmo en base b de a menos el logaritmo en base b de b. Entonces, por ejemplo, tengo el logaritmo en base 5 de 625 dividido 5. Es lo mismo que escribir logaritmo en base 5 de 625 menos el logaritmo en base 5 de 5. Logaritmo en base 5 de 625 es 4, porque 5 por 5 es 25, por 5 125, por 5 625. Por lo tanto, esto es 4. Y logaritmo en base 5 de 5 es 1. Por lo tanto, esto es 4 menos 1, que es 3. Vamos a otro ejemplo. Esto sería logaritmo en base 10 de 1000 dividido 10. Es lo mismo que escribir logaritmo en base 10 de 1000 menos el logaritmo en base 10 de 10. Logaritmo en base 10 de 1000 es 3 y el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Por lo tanto, esto da 2. Y el último caso vamos a ir como hicimos antes. En el producto de derecha a izquierda tenemos una resta, la puedo transformar en un único logaritmo. ¿Cómo? Siempre y cuando las bases sean las mismas, como en este caso que es 2. Esto sería el logaritmo en base 2 de un octavo, ¿sí? Y el logaritmo en base 2 de un octavo lo tengo que pensar. ¿Por qué número tengo que elevar al 2 para que me dé un octavo? Seguro que tiene que ser un número negativo, un exponente negativo, para invertir la fracción. 2 al cubo es 8. Si lo elevo a la menos 3, me da un octavo. Por lo tanto, este logaritmo es menos 3.
Otra propiedad del logaritmo es cuando tengo el logaritmo en base b de un número elevado a determinado exponente. Esto mismo se puede escribir como n, o sea, bajo el exponente, y lo multiplico por el logaritmo. Logaritmo en base b de a. Veamos algunos ejemplos. Logaritmo en base 5 de 125 al cubo. Si yo tendría que resolver este 125 al cubo, me va a dar un número elevadamente grande. Entonces puedo aplicar esta propiedad. Este 3 lo paso adelante, porque es la n. Entonces es 3 por el logaritmo en base 5 de 125. El logaritmo en base 5 de 125 es 3, porque 5 al cubo es 125. Entonces, esto es 3, multiplico por el 3 de adelante, por lo tanto ese logaritmo es 9. Ahora, vamos a otro ejemplo, logaritmo en base 2 de 2 a la séptima. También, directamente, en vez de elevar el 2 a la séptima, puedo aplicar la propiedad y me queda este logaritmo que es bien sencillo. Logaritmo en base 2 de 2 es 1, entonces queda 7 por 1, que es 7. El otro logaritmo que tenemos de ejemplo, logaritmo en base 10 de raíz de 10. Tengo que tratar de esta raíz transformarla, que se me simplifique la expresión. Recuerden que toda raíz se puede escribir como un exponente fraccionario. Entonces eso lo puedo escribir como 10 a la 1, porque el exponente del 10 es 1, y la raíz es cuadrada, por lo tanto a la 1 medio. Este 1 medio, que es el exponente, lo paso delante del logaritmo. Y el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Y 1 por 1 medio, justamente, es 1 medio. Y ahora lo último, vamos a ir al revés, de derecha a izquierda. Tengo esta expresión, un 3 que está multiplicando al logaritmo en base 2 de 4. Lo puedo escribir este 3 como exponente. Entonces me va a quedar logaritmo en base 2 de 4 al cubo. Tendría que desarrollar el 4 al cubo, que es 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64. Entonces, ¿por qué número elevo al 2 para que me dé 64? Por 6. Ese logaritmo es 6. La última propiedad que vamos a ver es el cambio de base. ¿Cuándo se utiliza el cambio de base? Cuando tenemos una expresión del logaritmo que es muy difícil de resolver mentalmente y necesitamos utilizar la calculadora. Por ejemplo, si tengo el logaritmo en base b de a, va a ser igual al logaritmo en la base que yo elija, que en general es la de la calculadora, ¿sí? De a dividido el logaritmo en base c de la base antigua que es b. Por ejemplo si yo quiero calcular el logaritmo en base 3 de 5, mentalmente no lo puedo resolver, ¿sí? Porque es muy difícil encontrar por qué número tengo que elevar al 3 para que me dé 5. Entonces apelo al cambio de base. Esto va a ser lo mismo que escribir logaritmo en base 10, que usa la calculadora, de 5, dividido el logaritmo en base 10 de 3. Esta cuenta la puedo hacer directamente en la calculadora. Logaritmo en base 10 de 5 es aproximadamente 0,69. Y el logaritmo en base 10 de 3 es aproximadamente 0,47. Haciendo esa división obtengo el logaritmo en base 3 de 5. Veamos lo vamos a resolver con cambio de base y sin cambio de base. Primero sin cambio de base, logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 al cuadrado es 4. Bueno, ahora vamos a ver, para verificar que esto sea correcto, que yo voy a armar un cambio de base. Lo voy a hacer en base 10. El logaritmo en base 10 de 4 dividido el logaritmo en base 10 de 2. Si pongo en la calculadora logaritmo en base 10 de 4, da aproximadamente 0,6. Y si pongo el logaritmo en base 10 de 2, da aproximadamente 0,3. Si hago esa división, 0, dividido logaritmo de 2 me da justamente 2.